Buenos días, profesora Salea. El grupo conformado por Delgado Susana, Muhammad Micheli y Romero Eliodora les va a presentar el análisis del cuento Las palomas blancas y las garzas morenas de Rubén Darío. Las palomas blancas y las garzas morenas es un cuento que pertenece al poemario Azul. Esta obra es el inicio del modernismo hispanoamericano. Dentro del trabajo nos vamos a centrar en analizar la obra, teniendo en cuenta la relevancia literaria que contiene para el mundo. Dentro de las asignaciones se puede entender el valor de la literatura modernista y la gran complejidad que conlleva dentro de sus redacciones, porque cuenta con una gran utilización del lenguaje y la forma en que el autor antes citado se aboca al uso de tropos de una forma tan exquisita y gratificante. Datos biográficos del autor. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nace el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es quizás el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano y por ello es llamado príncipe de las letras castellanas. La influencia de Darío fue inmensa en los poetas del principio de siglo, tanto en España como en América. Darío llegó a ser un poeta muy popular, cuyas obras se memorizan en las escuelas de los hispanohablantes y eran imitadas por cientos de jóvenes poetas. Datos relevantes de la obra. Entre los datos relevantes de la obra encontramos las características generales del contexto histórico a la que pertenece la obra, las generalidades de la época con relación a la mujer del siglo XIX en la sociedad hispanoamericana y la relación de la obra con el resto de la producción del autor. Características generales del contexto histórico. Esta obra fue publicada por primera vez en Chile, específicamente en la ciudad de Valparaíso por la imprenta y litografía Excelsior en 1888, donde comprendía las páginas 70 a la 81 dentro del poemario Azul, obra que fue considerada como el punto de partida del modernismo. Esta fama le permite obtener a Rubén Darío el puesto de corresponsal del diario La Nación en Buenos Aires. El contexto histórico fue dentro de una época donde la cultura seguía haciendo sus raíces en Chile, ya que ese año se cumplían las fundaciones de las universidades. Generalidades de la época con relación a la mujer del siglo XIX en la sociedad hispanoamericana. Es importante ver cómo la mujer en este siglo era considerada inferior con relación a la inteligencia y capacidades del hombre. Las mujeres no contaban con la autorización para votar, ejercer cargos públicos de elección y mucho menos asistir a universidades y colegios, ya que estos derechos solo le pertenecían a los hombres. Era desafortunado nacer mujer, ya que eran consideradas pertenecientes a la clase total más baja y estaban sometidas a pésimas condiciones sin contar con un derecho laboral que las protegiera. El único derecho y función otorgado a la mujer, sin importar su posición económica, era parir y obedecer a su marido. Un riesgo muy grande en aquella época cuando no existía ni se consideraba la higiene, ni se habían descubierto tampoco los antibióticos. Sin embargo, los primeros movimientos feministas estaban surgiendo y las mujeres empezarían a luchar por sus derechos a lo largo de los siglos XIX y XX. Margaret Fuller, una de las primeras mujeres periodistas, escribió La mujer en el siglo XX en 1845, libro en el que alegaba que todos los individuos tienen una capacidad ilimitada y solo la sociedad les limita.
La otra característica que encontramos es la relación de la obra con el resto de la producción del autor. Este cuento, como parte de la obra Poemario Azul, es un documento rico en recursos literarios utilizados, siendo los primeros trazos del modernismo en Hispanoamérica, evocado la apreciación del paisaje, el uso extremo de los recursos retóricos y el uso desmedido de metáforas embellecedoras dentro del texto. Se puede observar dentro de su estructura, aunque es prosa, de un gran uso del lenguaje poético y musicalidad dentro de ella, al igual que los grandes poemas de Rubén Darío. Corriente literaria y género. La corriente literaria que podemos mencionar en el cuento, como el resto de las obras consideradas en el Poemario Azul, son las corrientes consideradas la frontera desde el romanticismo al modernismo hispanoamericano, ya que son tomadas como el inicio de este movimiento dentro del territorio. Se pueden ver dentro de ella usos de ambas corrientes, siendo un producto fundido en donde la belleza y elaboración literaria son las que hacen notar en toda la composición de la obra. El concepto del modernismo. Como modernismo se denomina en líneas generales el gusto o la predilección por lo más novedoso en desprecio de lo anterior o pasado. Etimológicamente, el término se forma a partir de la palabra moderno, del latín modernus, que significa reciente, y el sufijo ismo, que indica movimiento. En este sentido, como modernismo se designa el movimiento artístico que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, se caracterizó por romper con las tendencias dominantes del momento, asociadas al pasado y al atraso, renovando y modernizando el pensamiento humano en sus expresiones filosóficas, artísticas, literarias y religiosas. Algunos de los elementos modernistas contenidos de la obra se pueden mencionar. Entre estos está el erotismo. El erotismo se puede ver cuando el protagonista muestra su deseo fuerte por Inés. Cita: le dije todo lo que sentía, suplicante, balbuciente, echando las palabras ya rápidas, ya contenidas, febril y temeroso. También encontramos el uso de la mitología y el sensualismo, notado cuando el autor describe a las mujeres dentro del cuento. Cita: el seno firme y esponjado era un ensueño oculto y supremo. La exploración de lo exótico. Esto se puede ver cuando el autor describe los lagos de Nicaragua con tanto ahínco. Cita: era más allá, en una ciudad que está a la orilla de un lago de mi tierra, un lago encantador, lleno de islas floridas, con pájaros de colores. El carácter intimista. Se puede ver cuando el autor describe los sentimientos del personaje con toda presteza. Los cambios fisiológicos que en mí se sucedían y las agitaciones de mi espíritu me conmovían hondamente. Finalmente, encontramos también entre los elementos modernistas el uso del lenguaje de forma formal y elegante. Se encuentra dentro de la obra de una forma tan delicada cuando el autor narra la historia. Cita: la pálida claridad celeste nos ilumina. El ambiente nos llevaba perfumes tibios que a mí se me imaginaban propios para los fogosos amores. El género literario. En cuanto al género literario, esta obra corresponde en su totalidad al género narrativo, ya que es un cuento en el que se puede ver el uso del lenguaje en su máxima expresión narrativa dentro del segmento cuentista. Aspectos filosóficos. Los aspectos filosóficos en este cuento
pueden ser observados desde el punto de vista existencial, ya que se denota la forma compleja en que el autor le da valor a sus sentimientos y deseos. También es importante ver dentro de ella cómo el autor cosifica a la mujer, dando muestras evidentes de considerarlas un objeto, ya que en varias ocasiones desea tomarlas, y hasta se puede observar cómo varias veces intenta besarlas como si fuera un simple derecho personal de hacerlo porque le nacía. El existencialismo tiene como antecedente más importante al filósofo danés Søren Kierkegaard. Este hombre nace en 1813 y fallece en 1855, considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia. De hecho, él inventó el término existencialista, aunque parece no haberlo usado para referirse a sí mismo. Hay 3 rasgos que hacen que lo podamos considerar como un filósofo existencialista: su individualismo moral, su subjetivismo y la idea de angustia. Esta corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de su propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, que son las emociones, así como el significado de la vida, sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y a la voluntad, a la inteligencia. La cita: ¿y qué? Ella debía sentir algo de lo que yo. Yo amaba a mi prima. Aquí encontramos el machismo. Y se puede ver en la forma en que el personaje narrador cosifica a la mujer, contemplándola solo como un objeto para su satisfacción. Este concepto de machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En varios países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado este concepto en la sociedad. Muchas gracias.